Con un maletín lleno de $100 millones sobre la mesa de caoba pulida, el hombre más rico del país le gritó al mejor médico del mundo: «Le doy el doble si hace que mi hijo respire por sí mismo una sola vez». El silencio que siguió fue más pesado que todo su oro. Un silencio sepulcral que ni siquiera el monótono y constante bip de las máquinas que mantenían un cuerpo con vida se atrevía a interrumpir. Aquella era la suite presidencial del Hospital San Judas de la Esperanza, un lugar que se asemejaba más a un hotel de 7 estrellas que a un centro médico. Paredes de cristal del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía a sus pies. Una metrópolis que Arthur Montenegro consideraba su tablero de juego personal. Pero ahora, esas luces parpadeantes parecían burlarse de él, indiferentes al drama que se desarrollaba en la cima de su imperio. Su hijo Daniel, de 12 años, yacía en el centro de la habitación, un pálido querubín enredado en un nido de cables y tubos transparentes. Su rostro, antes lleno de vida y travesura, era ahora una máscara de cera, serena e inmóvil. El doctor Alistair Martins, un hombre cuya fama le precedía y cuyos honorarios eran astronómicos, suspiró con un cansancio que iba más allá de lo físico. Se ajustó sus gafas de montura fina y miró a Arthur, no como un empleado a su jefe, sino como un ser humano ante otro que sufre. «Señor Montenegro», comenzó con una voz suave pero firme, una voz entrenada para dar las peores noticias. «Hemos hecho todo lo que la ciencia permite. Trajimos el equipo de neuroestimulación de Alemania. Probamos el tratamiento experimental con células madre de Japón. Su hijo ha tenido a los mejores especialistas del planeta a su lado durante 6 meses. La ciencia, señor, ha llegado a su límite». Arthur lo fulminó con la mirada, sus ojos azules acostumbrados a infundir miedo y obediencia, ahora inyectados en sangre por el dolor y la falta de sueño. «¿Límite? ¿Usted me habla de límites a mí?» Su voz era un gruñido bajo y peligroso. «No hay límites para mi dinero. Compre otro límite». El doctor Martins no se inmutó. Continuó, implacable en su veredicto. «El accidente fue devastador. El edema cerebral causó un daño masivo e irreversible. No hay actividad en el tronco encefálico. No hay reflejos, no hay nada. Lo que las máquinas están haciendo es ventilar un cuerpo. Su hijo, el Daniel que usted conoció, ya no está ahí. Médicamente, es hora de dejarlo ir». La frase «dejarlo ir» resonó en la habitación como una sentencia de muerte. Para Arthur Montenegro, un hombre que nunca había soltado nada en su vida que no quisiera, un hombre que construyó un imperio a base de adquisiciones hostiles y de nunca aceptar un no por respuesta, esas palabras eran una herejía. Un torbellino de furia pura se apoderó de él. Con un grito animal, barrió con el brazo una bandeja de instrumentos quirúrgicos de plata, que cayeron al suelo de mármol con un estruendo metálico y discordante. «¡Fuera!», rugió, su rostro congestionado por la rabia. «Todos ustedes fuera de mi vista. Está despedido, Martins. Usted y todo su equipo de inútiles. Encontraré a alguien que sí pueda hacer su trabajo». El equipo médico, acostumbrado a lidiar con el dolor, pero no con aquella violencia desatada, retrocedió y abandonó la habitación en un silencio tenso, dejando a Arthur solo con su hijo y el sonido de las máquinas que se negaba a silenciar. Se desplomó en un sillón de cuero italiano, el rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos secos y amargos. Todo su poder, toda su fortuna, no servían para nada. Era un rey en un castillo de cristal, observando impotente cómo se ahogaba su único heredero. Fue en ese preciso instante de desolación absoluta cuando la puerta se abrió con un suave chirrido. Era María, la mujer de la limpieza, una figura menuda y de mediana edad con un uniforme impecable y una expresión de perpetua preocupación. A su lado, agarrado a su falda, estaba su hijo, Leo, un niño de unos 10 años, de ojos grandes, oscuros y curiosos, que lo observaban todo con una calma inusual para su edad. Habían venido a recoger la basura y cambiar las sábanas de la antesala, una rutina que cumplían cada día con una eficiencia casi invisible. «Perdón, señor, no queríamos molestar»,
susurró María, haciendo ademán de retirarse inmediatamente, pero Leo se soltó de su mano. No parecía ver el lujo obsceno de la habitación, ni al hombre poderoso y quebrado que lloraba en el rincón. Sus ojos estaban fijos en el niño de la cama. Dio un par de pasos vacilantes hacia el interior, su curiosidad venciendo el miedo que le infundía el ambiente. Arthur levantó la cabeza. Su mirada era un pozo de ira y dolor. «¿Qué quieres? ¿No has oído? He dicho que todo el mundo fuera». Leo se detuvo. Miró al niño en la cama, luego al padre devastado, y con una voz tan clara y suave que pareció cortar la tensión como un cuchillo, dijo las palabras que cambiarían el curso de todo. «Señor, no esté triste. Dios puede despertarlo». La frase quedó suspendida en el aire, tan simple, tan pura, y a la vez tan absurdamente fuera de lugar en aquel templo de la ciencia y el dinero. Arthur se quedó mirándolo, estupefacto. El shock inicial dio paso a una risa. No fue una risa alegre, sino un sonido horrible, quebrado y lleno de amargura, que salió de lo más profundo de su alma rota. «Ja, ja, 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 ja. ¿Dios?». Se puso de pie, acercándose al niño como un depredador. «¿Tu Dios? ¿Es eso lo que te cuenta tu madre en la favela de la que vienes? Déjame preguntarte algo, niño. ¿Dónde estaba tu Dios cuando un conductor borracho se saltó un semáforo y embistió mi coche blindado? ¿Dónde estaba cuando la cabeza de mi hijo golpeó la ventanilla? ¿Dónde está ahora, Está aquí, escondido debajo de la cama. Dime». Cada palabra era un latigazo cargado de veneno y desprecio. María corrió hacia su hijo, intentando ponerlo detrás de ella. «Señor, por favor, es solo un niño, no sabe lo que dice». Pero Arthur la ignoró. Su mente, fracturada por el dolor, se aferró a una idea cruel y desesperada. Quería aplastar esa fe ingenua. Quería demostrarle a ese niño, al universo entero, que la esperanza era una mentira para pobres e ignorantes. Se agachó hasta quedar a la altura de Leo, su carísimo perfume mezclándose con el olor a antiséptico. «Te propongo un trato, niño de fe», siseó, sus ojos fijos en los del pequeño. «Tú y tu Dios. Salva a mi hijo. Reza, canta, haz tu magia, lo que sea que hagas. Tienes una semana, 7 días. Si para el próximo viernes a mediodía mi hijo Daniel abre los ojos, te daré todo lo que tengo. Mi fortuna, mis empresas, mis casas, mis coches, cada maldito centavo, lo pondré todo a tu nombre». Hizo una pausa, saboreando el poder que volvía a sentir. Pero su voz se volvió un hilo de acero. «Si al mediodía del viernes mi hijo sigue igual, quiero que tú y tu madre desaparezcan de mi vista. Me aseguraré personalmente de que no vuelvan a encontrar trabajo en esta ciudad. Los echaré a la calle, al lugar al que pertenecen. ¿Tenemos un trato?». El desafío, tan grandioso como perverso, quedó flotando en la habitación. Las pocas enfermeras que se habían asomado por el pasillo se taparon la boca, horrorizadas. María tiraba del brazo de Leo susurrando: «Vámonos, hijo, por favor, vámonos», con lágrimas en los ojos, aterrorizada por la locura de aquel hombre. Pero Leo no se movió. No parecía asustado. Simplemente miró más allá de Arthur, hacia el rostro pálido de Daniel en la cama. Luego, volvió su mirada serena hacia el millonario, y con una certeza que heló la sangre de todos los presentes, asintió una sola vez. Un gesto simple, firme e inquebrantable. El pacto estaba sellado. Si crees que la fe de un niño puede mover la montaña más alta de orgullo y dolor, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y cuéntanos desde qué ciudad estás viendo esta historia, porque no querrás perderte ni un segundo del milagro que está a punto de comenzar. Arthur Montenegro no era un hombre que dejara nada al azar, ni siquiera un desafío nacido de la más profunda desesperación. Trató el pacto con Leo no como un acto de fe, sino como un experimento clínico que debía ser monitoreado con la máxima precisión. La suite contigua a la de su hijo fue transformada en un centro de comando de alta tecnología. 6 monitores de ultra alta definición cubrían una pared, mostrando cada ángulo del lecho de Daniel,
desde un primer plano de su rostro impasible hasta una vista cenital de la habitación. Micrófonos de alta sensibilidad, capaces de captar el más leve susurro, estaban ocultos en las paredes. Arthur se sentó en su trono de cuero, un director orquestando una ópera macabra, con su leal asistente, Ricardo, a su lado, tomando notas como si se tratara de una junta corporativa. «Quiero un registro de cada palabra, cada movimiento», ordenó Arthur, su voz fría y metálica. «Vamos a documentar este fracaso con rigor científico. Quiero que el mundo vea lo que sucede cuando la superstición se enfrenta a la realidad». Para él, esto era un juego cruel, un espectáculo privado diseñado para reafirmar su visión del mundo. Un universo frío, regido por la causa y el efecto, donde los milagros eran solo ilusiones para mentes débiles. Leo llegó al día siguiente, no con la pompa de un profeta, sino con la discreción de siempre, de la mano de su madre. María, con los ojos hinchados por el miedo, le hizo la señal de la cruz en la frente antes de dejarlo en la puerta, como si lo enviara a una jaula de leones. El niño no llevaba amuletos ni libros sagrados. En sus manos solo traía un pequeño banquito de madera que había encontrado en el cuarto de servicio. Lo arrastró sin hacer ruido hasta el lado de la cama de Daniel, un objeto humilde y rústico que desentonaba grotescamente con el entorno de lujo y tecnología. Se sentó, y el silencio se apoderó de la estancia. No hubo oraciones grandilocuentes ni cantos celestiales. Leo simplemente tomó la mano de Daniel, una mano pálida y fría, entre las suyas, pequeñas y cálidas, y comenzó a hablar. En la sala de control, Arthur se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cínica en los labios. «Atento, Ricardo, aquí viene el sermón». Pero no hubo ningún sermón. «Hola, Daniel», susurró Leo, su voz apenas audible a través de los carísimos altavoces. «Mi nombre es Leo. Mi mamá limpia este piso. Hoy vi un gorrión en la ventana. Tenía una patita herida, pero igual intentaba cantar. Cantaba muy fuerte». Arthur arqueó una ceja. Miró a Ricardo, que mantenía una expresión neutra. «¿Gorriones? ¿Ese es su plan divino? ¿Contarle historias de pájaros lisiados?» Durante horas la rutina fue la misma. Leo le contaba a Daniel sobre su mundo, un universo de cosas pequeñas y sencillas que Arthur había olvidado que existían. Le habló del sabor del guiso de frijoles que su madre había preparado para la cena, de cómo la luz del sol creaba figuras en el polvo que flotaba en el aire de su pequeño apartamento, de un perro callejero que siempre le movía la cola. No pedía nada. No suplicaba una curación. Simplemente compartía su vida, tejiendo un puente invisible de palabras entre su mundo vibrante y el silencio profundo de Daniel. Al final del día, se levantó, le apretó suavemente la mano y dijo: «Mañana te cuento más». Y se fue. Arthur apagó los monitores con un gesto de fastidio. Día 1, una pérdida de tiempo monumental. Los 2 días siguientes transcurrieron con una monotonía exasperante. Leo llegaba, se sentaba y hablaba. Arthur observaba, cada vez más impaciente, alternando la vigilancia con feroces llamadas telefónicas en las que movía millones de dólares y destruía competidores. Su mundo de poder y agresión chocaba violentamente con la quietud serena que emanaba de la habitación de su hijo. Consideraba todo el asunto una farsa ridícula, pero una extraña compulsión le impedía abandonar su puesto de observación. Era como mirar un accidente a cámara lenta. Era horrible, pero no podía apartar la vista. Fue en la tarde del tercer día cuando ocurrió la primera anomalía. Una enfermera veterana de nombre Elena entró para revisar los parámetros de Daniel. Mientras ajustaba el goteo de la vía intravenosa, sus ojos se detuvieron en el monitor cardíaco. «Qué extraño», murmuró para sí misma. La línea del electrocardiograma, que durante meses había mostrado un patrón errático y débil, una arritmia caótica que reflejaba la disfunción del tronco cerebral, de repente se estabilizó. Durante unos 15 segundos, dibujó una curva casi perfecta, un ritmo sinusal estable y regular. Leo, en ese preciso instante, le estaba contando a Daniel en voz baja cómo había aprendido a hacer barcos de papel. Elena frunció el ceño y le dio unos golpecitos al monitor.
De estos aparatos alemanes son tan sensibles, le dijo a un colega que pasaba por el pasillo. Creo que la humedad está creando alguna interferencia. Tendré que llamar a mantenimiento. El colega asintió sin darle importancia y la arritmia regresó a la pantalla, tan caótica como siempre. El incidente fue registrado en la bitácora como una posible falla técnica y olvidado por el personal. Pero no por Arthur. Él lo había visto todo desde su sala de control. Había escuchado las palabras de Leo y había visto la línea en la pantalla transformarse. La explicación de la enfermera le pareció lógica, tranquilizadora. Era una falla del equipo, obviamente, pero la semilla de una duda incómoda se había plantado en su mente. «Ricardo», dijo, tratando de que su voz sonara casual, «vuelve a poner la grabación de los últimos 5 minutos. Quiero ver algo». Ricardo obedeció. Arthur observó la secuencia una y otra vez. Congeló la imagen en el momento exacto en que la curva del monitor se estabilizaba. Sincronizó el audio. La correlación era perfecta. El ritmo cardíaco se normalizaba en el instante en que Leo comenzaba a describir el pliegue del papel para hacer la vela del barco. Duraba lo que duraba la frase, y luego volvía al caos. «Es una coincidencia», sentenció Arthur en voz alta, más para convencerse a sí mismo que a su asistente. «Una fluctuación estadística, una anomalía sin sentido». Pero esa noche, mucho después de que Ricardo se fuera, Arthur no pudo dormir. Se sirvió un whisky de 30 años, pero el licor no logró calmar el temblor que sentía en su interior. Volvió a la sala de control y reprodujo la grabación una vez más. Acercó la imagen al monitor cardíaco hasta que los píxeles se hicieron visibles. La línea verde y rítmica parecía burlarse de él, un jeroglífico imposible en su mundo de certezas absolutas. Por primera vez en muchos años, desde que era un niño pobre que miraba con rabia los rascacielos que ahora le pertenecían, Arthur Montenegro sintió un escalofrío que no era de frío ni de ira. Era el toque helado de lo inexplicable, la primera y diminuta fisura en la armadura impenetrable de su escepticismo. Algo dentro de él, algo que creía muerto y enterrado bajo capas de cinismo y poder, comenzaba a removerse con una inquietud pavorosa. Los días se fundieron en un bucle hipnótico y disonante. El imperio de Arthur Montenegro, un coloso global de finanzas y tecnología que normalmente exigía su atención depredadora las 24 horas del día, comenzó a desmoronarse por negligencia. Llamadas de su junta directiva en Tokio quedaban sin respuesta. Fusiones multimillonarias en Nueva York se estancaban a la espera de una firma que nunca llegaba. Ricardo, su asistente, observaba con creciente alarma cómo su jefe, el titán de la industria conocido por su control férreo y su omnipresencia, se transformaba en un ermitaño obsesionado con las pantallas de un circuito cerrado de televisión. La oficina improvisada junto a la suite de Daniel se había convertido en una cueva, impregnada del aroma rancio de café frío y de una tensión tan densa que parecía tener peso físico. Arthur había dejado de preocuparse por su afeitado perfecto o sus trajes italianos a medida. Ahora vestía la misma camisa de seda arrugada durante 2 días seguidos, con una sombra de barba oscureciendo su mandíbula y unas ojeras violáceas que delataban su insomnio. Su universo se había contraído, limitado a las 4 paredes de una habitación de hospital y a la figura menuda de un niño que, día tras día, llegaba para susurrarle historias a un cuerpo inerte. La burla inicial de Arthur se había evaporado, reemplazada por una curiosidad febril, casi maníaca. La anomalía en el electrocardiograma no se había repetido y él se aferraba a la explicación de la falla técnica como un náufrago a una tabla. Sin embargo, no podía dejar de mirar. Analizaba cada fotograma de las grabaciones, cada inflexión en la voz de Leo, cada fluctuación en las constantes vitales de Daniel, buscando patrones, correlaciones, cualquier cosa que su mente lógica pudiera catalogar y, por tanto, desestimar. Se convirtió en un científico loco en su propio laboratorio del dolor, buscando una explicación racional para lo que sentía irracional. Leo, ajeno a este escrutinio obsesivo,
continuaba su ritual con una constancia imperturbable. Su fe no era estridente ni exhibicionista, era tan natural y persistente como la respiración. Era una presencia silenciosa que estaba, poco a poco, erosionando los cimientos de granito del pragmatismo de Arthur. En la mañana del quinto día, Leo llegó con algo nuevo. En su mochila, junto a su merienda, traía un pequeño barco hecho con una hoja de periódico doblada con esmero. La vela era un triángulo de papel blanco, y aunque era una creación simple, casi tosca, estaba hecha con un cuidado evidente. Arthur lo observó en la pantalla con una punzada de irritación. ¿Más juegos infantiles? ¿Qué se suponía que conseguiría con eso? El niño se sentó en su banquito, como siempre, y colocó con delicadeza el barquito de papel en la palma abierta de la mano de Daniel, una mano que no había sentido nada en meses. Los dedos de Daniel, rígidos y ligeramente curvados, acogieron el frágil objeto. «Mira lo que te traje», susurró Leo, su aliento creando una pequeña nube de vaho en el aire frío de la habitación. «Lo hice esta mañana. Mi abuelo me enseñó. Él decía que los barcos de papel llevan los sueños por el río hasta que llegan al mar, y en el mar todos los sueños se hacen grandes». Arthur se reclinó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. La palabra barco le golpeó con una fuerza inesperada, abriendo una compuerta en su memoria que había mantenido sellada bajo llave. De repente, no estaba en la aséptica sala de control, sino en la terraza de su ático, un año atrás. El sol de verano se reflejaba en los rascacielos, y Daniel, con la cara iluminada por la emoción de su 11º cumpleaños, desenvolvía su regalo, un catálogo brillante de veleros de lujo. Arthur recordaba la escena con una claridad fotográfica. Recordaba su propia voz, engolada y condescendiente, resonando en sus oídos. «Elige el que quieras, campeón. Este verano cruzaremos el Mediterráneo. Solo tú y yo». La promesa. La había visto brillar en los ojos de su hijo, una alegría tan pura y absoluta que parecía iluminar toda la ciudad. Daniel pasó las siguientes semanas planeando el viaje, leyendo libros sobre navegación, dibujando mapas de islas griegas. Hablaba de ello sin cesar, y entonces surgió una oportunidad de negocio en Shanghái, una adquisición hostil que no podía esperar. «Lo siento, campeón», le había dicho por teléfono desde la pista de su jet privado. «El viaje tendrá que esperar. Los negocios son los negocios. Te compraré ese reloj que querías para compensarte». Recordaba el silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de una decepción tan profunda que fue casi un grito. Daniel solo había dicho, «Está bien, papá», pero su voz había perdido todo su brillo. Nunca volvieron a hablar del viaje en velero. En la sala de control, una oleada de náusea y autodesprecio subió por la garganta de Arthur. El barquito de papel en la mano de su hijo ya no era un juguete inocente. Era un monumento a su fracaso, un recordatorio tangible de todas las promesas rotas, de todos los momentos sacrificados en el altar de su ambición. La voz de Leo lo trajo de vuelta al presente. «Un día», continuaba el niño, ajeno al tormento que provocaba, «tú y yo iremos a un río grande, uno de verdad, y pondremos este barco en el agua. Veremos hasta dónde llega. Quizás llegue al mar. Quizás lleve tus sueños con él». Arthur sintió un nudo en la garganta tan doloroso que le costaba respirar. Era una furia dirigida hacia adentro, una rabia impotente contra sí mismo. ¿Cómo se atrevía este niño, este hijo de nadie, a entrar en su santuario de dolor y recordarle de qué estaba hecho realmente? Quiso irrumpir en la habitación, arrancar el estúpido barco de la mano de su hijo y expulsar a Leo para siempre. Pero se quedó paralizado, clavado en su asiento, prisionero de su propia culpa. Esa noche, la vigilia de Arthur alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Despidió a Ricardo con un gruñido y se quedó solo, con la única compañía del zumbido de los servidores y el reflejo de su rostro demacrado en las pantallas oscuras. No podía quitarse la imagen del barco de la cabeza. Impulsado por una necesidad que no comprendía del todo, comenzó a revisar las grabaciones del día, no buscando fallos técnicos, sino algo más. Rebobinó,
y reprodujo la escena una y otra vez. Leo colocando el barco, susurrando sus promesas infantiles. Pasó las horas siguientes en un trance, analizando cada milisegundo de metraje. A las 3 de la madrugada, cuando la ciudad a sus pies era una galaxia de luces silenciosas y su mente estaba entumecida por el agotamiento y la cafeína, se detuvo. Había visto algo, o creía haberlo visto. Un movimiento casi imperceptible en el rostro de Daniel. Retrocedió la grabación, cuadro por cuadro. Utilizó el software de mejora de imagen para aumentar la resolución, para filtrar el grano digital. Se concentró en el ojo derecho de su hijo. Allí estaba de nuevo, un brillo anómalo, un destello fugaz en la comisura del párpado cerrado. Un reflejo, se dijo en voz alta, su propia voz sonando extraña en el silencio. Es la luz del monitor de oxígeno reflejándose en la humedad natural del ojo. Era una explicación perfectamente plausible. Su mente se aferró a ella con desesperación, pero sus manos, actuando con voluntad propia, continuaron manipulando los controles. Aplicó un filtro polarizador para eliminar los reflejos especulares. El destello desapareció, pero en su lugar quedó algo más. Una minúscula acumulación de líquido, una perla traslúcida que temblaba en el borde de las pestañas. El corazón de Arthur comenzó a latir con una fuerza desbocada. Un tambor sordo contra sus costillas. Siguió avanzando el vídeo a una velocidad agónicamente lenta. Vio cómo la diminuta gota de líquido se desprendía, cómo se deslizaba por la piel pálida de la sien de su hijo, un rastro brillante y efímero que trazaba un camino imposible sobre un rostro que, según la ciencia, era una máscara sin emociones, incapaz de producir una respuesta. Era una lágrima, una única, solitaria e inequívoca lágrima. Arthur se apartó de la consola como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Tropezó hacia atrás, chocando contra una mesita de servicio y derribando una copa de cristal que se hizo añicos en el suelo con un sonido estridente. Se quedó de pie, jadeando, mirando las pantallas con una mezcla de terror y asombro. Su elaborado edificio de certezas, construido con los ladrillos del empirismo y el cemento del cinismo, se vino abajo. Un fallo en un monitor era una coincidencia, pero una lágrima era una respuesta, era un eco del alma. Era la prueba irrefutable de que, en algún lugar profundo de esa quietud comatosa, su hijo todavía estaba allí. Estaba escuchando y estaba sufriendo. La armadura de Arthur Montenegro no solo se había agrietado, se había hecho añicos, dejando su alma al descubierto ante un misterio tan vasto y aterrador como el océano con el que su hijo soñaba navegar. El amanecer del sexto día se filtró por las ventanas panorámicas de la suite, no como una promesa de un nuevo comienzo, sino como la luz cruda de un interrogatorio. Arthur no había dormido. La imagen de la lágrima de su hijo se había grabado a fuego en su retina, reproduciéndose en un bucle infinito en el oscuro teatro de su mente. Había pasado las horas nocturnas como un fantasma, alternando entre la sala de control, donde reproducía la secuencia del vídeo hasta casi memorizar el patrón de los píxeles, y el bar de su suite, donde el whisky más caro del mundo no lograba apagar el incendio de su alma. Cada vez que reproducía el vídeo, una parte de él, el ingeniero, el estratega, el hombre que creía en los balances y las ecuaciones, buscaba frenéticamente una explicación lógica, una secreción ocular involuntaria, un espasmo del conducto lagrimal, una anomalía producida por la presión de los aparatos. Formulaba hipótesis, las analizaba y las descartaba con una brutal honestidad que le desgarraba por dentro. Ninguna explicación científica resistía el escrutinio de lo que sus propios ojos habían presenciado. La lágrima había aparecido en el preciso instante en que la voz de Leo evocaba una promesa rota. Era una sincronía demasiado perfecta, una poesía demasiado cruel para ser fruto del azar. El mundo exterior, su mundo, intentó reclamarlo. Ricardo llegó a las 7 en punto, con el rostro tenso y un portafolio lleno de desastres bursátiles. El Consejo de Administración en Zúrich
Había convocado una reunión de emergencia. Una de sus empresas de biotecnología en California estaba a punto de ser absorbida por un competidor debido a su inexplicable ausencia. Arthur escuchaba el informe de Ricardo como si le hablaran en un idioma extranjero. Las cifras multimillonarias, las luchas de poder, los movimientos estratégicos que antes constituían el aire que respiraba, ahora le parecían el zumbido insignificante de un insecto. Con un gesto de la mano lo silenció. «Cancélalo todo», dijo con voz ronca. «Diles que estoy indispuesto». Ricardo lo miró, incrédulo. Ver a Arthur Montenegro, el depredador implacable, renunciar a una batalla, era como ver al sol salir por el oeste. «Pero señor, estamos hablando de una pérdida de...» «He dicho que lo canceles», estalló Arthur, su repentina furia haciendo vibrar los cristales. Era la ira de un hombre acorralado, no por sus enemigos, sino por sí mismo. La verdadera embestida llegó a media mañana. El doctor Martins, acompañado esta vez por la directora del hospital, y un hombre con un traje sombrío que se presentó como el asesor legal de la institución, solicitó una reunión formal. Se sentaron frente a él en la sala de juntas de la suite. Sus rostros una mezcla de compasión profesional y firmeza burocrática. La directora carraspeó y comenzó su discurso ensayado sobre los protocolos del hospital, la ética médica y la importancia de la muerte digna. El abogado habló de los documentos que requerían su firma, de los procedimientos para el cese del soporte vital. Cada palabra era un martillazo en los oídos de Arthur. La lógica que él siempre había venerado ahora se usaba en su contra, una jaula de racionalidad que se cerraba sobre la frágil y recién nacida llama de su esperanza. «Entendemos que este es un momento de negación, señor Montenegro», dijo el doctor Martins, con una suavidad que a Arthur le pareció insultante. Pero aferrarse a una falsa esperanza es contraproducente para su propio duelo. Los signos vitales son puramente artificiales. No hay nada allí. La lágrima que usted reportó, con todo respeto, es muy probable que haya sido una simple secreción. La mente, bajo este nivel de estrés, puede jugarnos malas pasadas. Arthur sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba solo, completamente solo en una isla de creencia imposible, rodeado por un océano de lógica aplastante. Ellos no lo habían visto, no habían escuchado la voz del niño, no habían sentido el peso de la promesa rota. Para ellos era un caso clínico. Para él se había convertido en un misterio sagrado. La presión se volvió insoportable. La duda, su vieja y familiar compañera, regresó con una fuerza devastadora. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su dolor le había hecho alucinar? ¿Si todo era una cruel farsa creada por su propia mente desesperada? El peso de esa posibilidad era asfixiante. Miró los rostros serios que lo rodeaban y tomó una decisión. Necesitaba ponerle fin a esto, a esta tortura de la incertidumbre. Se levantó bruscamente, haciendo que los tres visitantes se sobresaltaran. «Déjenme solo», ordenó, su voz desprovista de su habitual autoridad, teñida ahora de una profunda desesperación. Necesito un momento». Una vez que se fueron, una calma gélida se apoderó de él. Iba a terminar con la farsa. Iría a la habitación de su hijo, echaría a ese niño y a su madre, y luego firmaría los malditos papeles. Se enfrentaría a la realidad, por muy brutal que fuera, y recuperaría el control. Era lo único que sabía hacer. Marchó por el pasillo con la determinación de un hombre que va a su propia ejecución. Cada paso era un eco de su antigua personalidad, decidido, implacable, lógico. La puerta de la habitación de Daniel estaba entreabierta. Levantó la mano para empujarla, para irrumpir con toda la furia de su confusión y su dolor, pero se detuvo. Una voz suave, la voz de Leo, flotaba en el aire, y esta vez tenía un timbre diferente. No era la voz de un niño contando historias de gorriones. Era algo más antiguo, más profundo. Arthur, movido por un impulso que no pudo controlar, se pegó a la pared, ocultándose en la sombra del pasillo, y escuchó. Leo no estaba hablando con Dios.
Estaba hablando directamente con Daniel, su rostro muy cerca del oído del niño en coma. «Tu papá te necesita, Daniel», susurró Leo, y las palabras atravesaron a Arthur como lanzas de hielo. Él se construyó un castillo muy alto, hecho de oro y cristal, para que nadie pudiera ver que por dentro estaba solo. Grita mucho, para que no se escuche el eco de su corazón vacío. Arthur contuvo el aliento, sintiendo cómo el aire se solidificaba en sus pulmones. El niño estaba describiendo su alma con una precisión aterradora, revelando verdades que él mismo apenas se había atrevido a admitir en la más profunda oscuridad de sus noches de insomnio. «Él te quiere mucho», continuó la voz sabia e infantil. Pero se le olvidó cómo se dice. Las palabras se le quedaron atrapadas detrás de todas sus cosas, de todos sus edificios. Piensa que el amor se puede comprar, pero el suyo se lo regalaste tú el día que naciste, y ahora no sabe dónde lo guardó. Tienes que volver, Daniel. Tienes que volver para enseñarle el camino de regreso a casa. Su castillo es muy frío sin ti». Mientras Leo pronunciaba estas últimas palabras, Arthur, que se había asomado por la rendija de la puerta, con el corazón martilleándole en la garganta, fue testigo de lo imposible. Vio la mano de su hijo, la misma mano que los neurólogos habían pinchado con agujas y sometido a descargas eléctricas sin obtener la más mínima reacción. Vio los dedos de Daniel, que habían permanecido inmóviles y cerúleos durante 6 largos meses, contraerse. No fue un espasmo, no fue un reflejo. Fue un movimiento lento, deliberado y consciente. Los dedos se curvaron con una fuerza delicada pero inconfundible y se cerraron con una suavidad protectora alrededor del frágil barquito de papel que aún descansaba en su palma. Lo sujetó. Arthur sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Un vértigo violento se apoderó de él. Retrocedió de la puerta dando un traspié, chocando contra la pared opuesta del pasillo. El sonido de su propio jadeo era ensordecedor en el silencio del hospital. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo pulido, con las rodillas contra el pecho, como un niño asustado en la oscuridad. Ya no había duda, ya no había escapatoria. No era una falla técnica, no era una alucinación, era un milagro íntimo, silencioso y personal, del que él era el único y aterrado testigo. La lógica, la ciencia, el dinero, todo su universo, se había disuelto en la nada ante el simple acto de una mano cerrándose sobre un barco de papel. El tiempo se había descompuesto. Para el resto del mundo, el 7º día amaneció como cualquier otro, un viernes ordinario marcado por el tráfico de la mañana y la promesa del fin de semana. Pero en la planta 17 del Hospital San Judas de la Esperanza, el tiempo ya no era una progresión lineal de segundos y minutos. Se había convertido en una sustancia densa, pesada y casi irrespirable. Arthur Montenegro no había vuelto a su sala de control. Las pantallas de alta definición, que antes habían sido el oráculo de su escepticismo, ahora permanecían oscuras, superficies negras y muertas que reflejaban una versión distorsionada y fantasmal de sí mismo. Pasó la noche en un sillón incómodo en el pasillo, justo enfrente de la puerta de la habitación de Daniel. No dormía, no leía, simplemente vigilaba. Vigilaba la puerta como si fuera el portal a otro universo, un umbral entre lo conocido y lo incomprensible. La imagen de la mano de su hijo cerrándose sobre el barco de papel era la única realidad. Todo lo demás, su imperio, su reputación, su pasado y su futuro, se había vuelto abstracto, un ruido de fondo sin sentido. Se sentía despojado, como si le hubieran arrancado la piel y hubieran dejado sus nervios expuestos al aire helado del hospital. La arrogancia que había sido su armadura durante 40 años se había hecho polvo, y en su lugar había una vulnerabilidad tan aterradora que apenas podía soportarla. Por primera vez desde su infancia, se encontró intentando recordar las palabras de una oración. Las buscaba en los rincones polvorientos de su memoria, fragmentos de rezos que su abuela le hacía repetir de niño, pero las palabras se le escapaban, ajenas y huecas. ¿Cómo hablar con una entidad en la que nunca había creído? ¿Qué se suponía que debía decir?
Por favor, sonaba patético. ¿Te lo exijo? Era ridículo. Se dio cuenta, con una claridad humillante, de que no tenía un lenguaje para la súplica. Su único idioma había sido el del poder, el de la transacción, y se encontraba ante una fuerza que no negociaba, que no aceptaba sobornos. Era un hombre de negocios todopoderoso, enfrentado a la quiebra espiritual más absoluta. El personal del hospital, que antes le temía y evitaba su mirada, ahora lo observaba con una mezcla de lástima y desconcierto. Pasaban de puntillas a su lado, susurrando entre ellos sobre el colapso del gran Arthur Montenegro. Él los ignoraba. Su atención estaba completamente absorbida por el drama silencioso que se desarrollaba en su interior. La esperanza que había nacido al ver el movimiento de la mano de su hijo era una criatura frágil y salvaje. Luchaba con ferocidad contra la lógica que le gritaba que había sido una contracción muscular post-mortem, un reflejo anómalo, cualquier cosa menos lo que parecía ser. Era una batalla brutal entre el milagro que había presenciado y una vida entera de evidencia en contrario. El problema era que el milagro, por pequeño que fuera, se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. A las 10 de la mañana, el tic-tac invisible del reloj se volvió ensordecedor. El doctor Martins regresó, no solo, sino flanqueado por 2 enfermeras de la unidad de cuidados intensivos. Sus rostros eran solemnes, sus movimientos eficientes y desprovistos de emoción. No eran médicos, eran los oficiantes de un rito inevitable. Traían consigo un carro metálico con instrumentos y formularios. La visión de ese carro fue como un golpe físico para Arthur. Era el final, la encarnación de acero inoxidable de su fracaso. El doctor Martins se detuvo a una distancia respetuosa. «Señor Montenegro», dijo con una voz cuidadosamente neutral, «son las 10. Como acordamos, iniciaremos los preparativos. El procedimiento está programado para las 12 en punto. Necesitaremos que firme la autorización final». Arthur lo miró, y el doctor vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No había ira, ni desprecio, ni arrogancia. Solo había un vacío insondable, un ruego silencioso que no se atrevía a salir de sus labios. No respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta junto con su orgullo destrozado. Simplemente se quedó allí, un monolito de dolor, bloqueando el pasillo. Fue entonces cuando la puerta de la habitación de Daniel se abrió. Leo salió, parpadeando bajo la luz fluorescente del pasillo. Parecía más pequeño y frágil que nunca en medio de la tensión adulta que lo rodeaba. Su rostro, sin embargo, estaba tranquilo, imbuido de una paz que parecía pertenecer a otro mundo. No miró a los médicos ni a su carro de la muerte. Sus ojos, grandes y oscuros, se posaron directamente en Arthur. Caminó hacia el hombre destrozado, sin vacilación. Se detuvo frente a él, tan cerca que Arthur podía sentir el leve calor que emanaba de su pequeño cuerpo. El niño levantó la vista hacia el gigante que se desmoronaba. No había lástima en su mirada, sino una extraña y poderosa empatía. «Aún no ha terminado», dijo Leo, su voz apenas un susurro, pero resonó en el silencio del pasillo con la fuerza de un trueno. «Él está luchando. Puedo sentirlo. No se rinda ahora. Es ahora cuando más lo necesita». Arthur lo miró fijamente, buscando en el rostro del niño una señal de engaño, de falsa esperanza, de la ingenua crueldad de la infancia. Pero no encontró nada de eso. Lo que vio fue una certeza tan pura y tan inquebrantable que era casi cegadora. Era la misma certeza que había visto en sus ojos el primer día, cuando sellaron su pacto imposible. Por primera vez, Arthur no vio a un niño pobre, hijo de una limpiadora. Vio a un mensajero, un ancla en su tormenta de desesperación. No supo qué lo impulsó, pero su mano, que había firmado contratos que cambiaron el destino de naciones, se levantó temblorosamente y se posó sobre el hombro del niño. Fue un contacto breve, apenas un roce, pero en ese gesto se transmitió toda su rendición. Asintió lentamente, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza. Era una confesión, era una súplica,
Era el reconocimiento de que su propio poder no era nada. Leo le dedicó una pequeña y enigmática sonrisa, y luego, sin decir más, caminó por el pasillo y desapareció en el ascensor junto a su madre, que lo esperaba en la distancia. Su parte había terminado. Ahora todo dependía de Arthur. El doctor Martins, que había observado la extraña interacción con una expresión de perplejidad profesional, carraspeó para romper el hechizo. «Señor Montenegro, el tiempo apremia». Arthur se apartó de la puerta, su cuerpo moviéndose con la lentitud de un hombre que camina bajo el agua. Dejó pasar al equipo médico. Escuchó el suave chirrido de las ruedas del carro al entrar en la habitación. Escuchó sus voces bajas y profesionales mientras verificaban los equipos una última vez. No entró con ellos. No podía. Se dirigió hacia la enorme pared de cristal al final del pasillo, la misma que en el primer día había sido el símbolo de su dominio sobre la ciudad. Ahora se sentía como una barrera que lo separaba de la vida. Apoyó la frente en el cristal frío, mirando sin ver las calles y los edificios de abajo. El reloj en la pared de la estación de enfermeras marcaba las 11:57. Cada tic-tac era un golpe de martillo en su alma, clavando la tapa de un ataúd invisible. La tensión era absoluta. Una cuerda de piano estirada hasta su punto de ruptura. Toda la esperanza terrenal se había agotado. El plazo había llegado. Si has caminado con nosotros hasta este precipicio de la desesperanza, prepara tu corazón. Si crees que hay una luz que ni la más profunda oscuridad puede extinguir, escribe tu amén en los comentarios ahora mismo, porque lo que estás a punto de presenciar no es el final de una vida, sino el testimonio de que la fe, incluso del tamaño de una semilla de mostaza, puede en verdad mover las montañas del imposible. Las manecillas del reloj en la pared de la estación de enfermería se unieron en la cima, verticales y solemnes, como las manos de un verdugo en plegaria. Mediodía. El plazo había expirado. El pacto se había roto. La realidad, con su lógica fría e implacable, había ganado. Arthur Montenegro seguía de pie junto al ventanal, de espaldas a la habitación. Su reflejo en el cristal era el de un hombre hueco, un rascacielos abandonado en el horizonte de su propia vida. No miraba la ciudad que yacía a sus pies, su reino de hormigón y ambición. Miraba a través de ella, hacia un abismo de arrepentimiento tan profundo que amenazaba con devorarlo. Cada promesa incumplida a su hijo, cada partido de fútbol perdido por una reunión, cada cuento nocturno reemplazado por una llamada internacional, desfilaba por su mente como un cortejo fúnebre. Había conquistado el mundo, pero había perdido el universo entero que habitaba en la risa de su hijo. El sonido metálico de un pestillo de seguridad, siendo liberado en la habitación, le llegó como un disparo en la distancia. Era el doctor Martins, con el rostro como una máscara de granito, dando la orden final. Una de las enfermeras, una joven con manos temblorosas, levantó la cubierta de plástico transparente del botón principal de la unidad de soporte vital, el interruptor que separaba la vida artificial de la nada absoluta. Arthur cerró los ojos. No quería ver, no quería oír. Solo quería que el silencio llegara y lo envolviera, que pusiera fin a la tortura. Esperó el cese del monótono bip-bip del monitor cardíaco, el suspiro final del respirador mecánico. Esperó la quietud de la muerte, pero el silencio nunca llegó. En su lugar ocurrió lo contrario. Un sonido, un único y discordante pitido agudo, perforó la atmósfera tensa. Arthur pensó que era la alarma final, la notificación de la línea plana. Pero al primer pitido le siguió otro, y otro, y otro, superponiéndose, acelerándose, hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora y frenética. No era un sonido de muerte, era una sinfonía de vida desbocada. El monitor cardíaco, cuya línea había sido un débil y errático temblor durante meses, ahora dibujaba picos y valles tan violentos y poderosos que parecían querer salirse de la pantalla. El oxímetro de pulso, que luchaba por mantenerse en el 85%, saltó de repente a un perfecto 99%. Y el monitor de ondas cerebrales,
La pantalla, que había sido el testimonio plano y desolador de la ausencia, explotó en una tormenta eléctrica de colores, un frenesí de actividad sináptica que la ciencia habría juzgado imposible un segundo antes. En la habitación el pánico se apoderó del equipo médico. La enfermera joven retiró la mano del interruptor como si hubiera tocado fuego. El doctor Martins, pálido como el papel, se abalanzó sobre los monitores, sus ojos recorriendo los números que desafiaban toda su formación, toda su experiencia, toda su concepción del universo. «No es posible», balbuceaba, golpeando el lateral de una de las máquinas. «Es una sobrecarga, un cortocircuito masivo. Desconecten la corriente de la pared». Pero antes de que nadie pudiera moverse, un nuevo sonido se unió a la orquesta electrónica, un sonido orgánico, gutural y milagroso. Fue el sonido de unos pulmones, inactivos durante medio año, contrayéndose y expandiéndose por sí mismos en una profunda, estremecedora y agónica bocanada de aire. El respirador artificial, detectando la respiración autónoma, emitió una alarma de conflicto y se silenció. Y en la quietud repentina que siguió al caos mecánico, con el único acompañamiento del latido furioso del corazón de Daniel en el monitor, una voz, débil y rasposa por el desuso, pero inconfundiblemente clara, articuló una única palabra que hizo añicos el universo de Arthur Montenegro. «¿Papá?» El tiempo se detuvo. Arthur se giró. Su movimiento fue lento, casi geológico, como el de un continente cambiando de rumbo. El miedo a que fuera una alucinación auditiva, una jugarreta cruel de su mente rota, era tan intenso que casi lo paralizó. Pero entonces lo vio. Los ojos de Daniel, esos ojos que habían permanecido cerrados y vacíos como los de una estatua, estaban abiertos. Parpadeaban lentamente, ajustándose a la luz, pero estaban abiertos. Y no miraban al techo, no miraban a los médicos atónitos. Estaban fijos en él, con una conciencia y un reconocimiento que eran un faro en la oscuridad. El mundo se desvaneció para Arthur. Ya no había hospital, ni médicos, ni máquinas. Solo estaban los ojos de su hijo. Corrió hacia la cama, tropezando con una silla, con un sollozo desgarrador que brotó desde lo más profundo de su ser. Cayó de rodillas junto al lecho, tomando la mano de Daniel, la mano que había sostenido el barco de papel, y la apretó contra su rostro, sus lágrimas calientes y amargas cayendo sobre los dedos de su hijo. «Daniel, oh Dios, Daniel». Era todo lo que podía decir, una y otra vez su voz ahogada por el llanto. El doctor Martins se quedó petrificado, con la tablilla de informes caída a sus pies, los papeles desparramados por el suelo como las hojas muertas de su conocimiento obsoleto. Murmuraba para sí mismo frases inconexas: función del tronco cerebral, sin reflejo corneal, el escáner, es médicamente imposible. Estaba presenciando la negación absoluta de toda su realidad, un prodigio que convertía sus décadas de estudio en polvo. Arthur levantó la vista. Sus ojos anegados en lágrimas encontraron los del médico, y por primera vez no había triunfo en su mirada, sino una humildad abrumadora. Entonces su cerebro hizo la conexión final. Este milagro no era suyo, no lo había comprado, no lo había forzado, se lo habían concedido, y el canal de esa concesión había sido un niño pequeño, con un barquito de papel y una fe tan grande como el cielo. Recordó las palabras de Leo: «No se rinda ahora». En ese instante, Arthur entendió. Entendió la verdadera naturaleza del poder. Entendió la bancarrota de su riqueza. Se giró, aún de rodillas, buscando a alguien que no estaba allí, y en un acto de rendición total, un gesto que habría sido impensable para el hombre que fue, inclinó la cabeza hasta que su frente tocó el frío suelo de linóleo del hospital. Se arrodilló, no ante los médicos, no ante su hijo, sino ante la fuerza invisible y abrumadora que Leo representaba. «Perdóname», sollozó contra el suelo, las palabras no dirigidas a nadie en particular y a todo el universo a la vez. «Perdóname». La historia de la recuperación milagrosa de Daniel Montenegro se convirtió en leyenda, pero la verdadera transformación,
la que sacudió los cimientos del mundo de los negocios y la alta sociedad, fue la de su padre. Arthur Montenegro no volvió a su oficina. Vendió su jet privado, su yate, sus innumerables propiedades de lujo. Liquidó la mayor parte de su holding y con esa vasta fortuna creó la Fundación El Barco de Papel, la organización benéfica para niños con enfermedades neurológicas más grande del mundo. Su primera acción como presidente fue encontrar a Leo y a su madre. Los encontró viviendo en el mismo pequeño apartamento, sin haber reclamado nunca nada. Arthur no les ofreció dinero, les ofreció una familia. Se convirtieron en el centro de su nueva vida, el recordatorio constante de su redención. La escena final de su vieja vida no fue en una sala de juntas, firmando un acuerdo hostil, sino meses después, en un parque público bañado por el sol. Arthur, vestido con unos sencillos vaqueros y una camisa, empujaba a un Daniel sonriente y casi completamente recuperado en un columpio. A pocos metros, sentados en un banco, Leo le enseñaba a su madre a hacer otro barco de papel. Cuando Daniel se balanceó lo suficientemente alto, gritó con una risa que era la música más hermosa del mundo. «¡Más alto, papá, más alto! ¡Quiero tocar el cielo!» Y Arthur Montenegro, con lágrimas de gratitud surcando su rostro, lo empujó más fuerte, sabiendo que, gracias a la fe de un niño humilde, finalmente había aprendido lo que significaba volar. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.